estás en los cielos, alumbra mi entendimiento para apacentar tu grey con tu sagrada escritura, que la sagrada escritura y su poder es la que tiene la capacidad de hacer al hombre perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta es tu iglesia, Padre, tu cuerpo. Este eres tú mismo, Señor, y con el celo de Dios permíteme hacer este trabajo de ministro, ministrando lo que debo ministrar, que es la palabra no adulterada, la espada que atraviesa, la que hace discernir los pensamientos, las intenciones del corazón. Señor, que sea fidedigno y esclavo de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. En el tema se titula Los resultados del Evangelio. Hoy iniciamos la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. La ciudad de Colosa estaba como a 200 kilómetros, aunque he leído también que estaba como a 150 kilómetros de la ciudad de Éfeso. Es decir, que era como una distancia de aquí de Panamá a la ciudad de Peronomé, o 40 kilómetros más a la ciudad de Agua Dulce. Es decir, esa era la distancia. En ese tiempo a caballo ya es diferente, ¿no?, que en estos tiempos. Pero era una iglesia que Pablo no conoció. Él no llegó a conocerla personalmente, y lo podemos ver inmediatamente para que podamos irnos situando. Busquen Colosenses capítulo 2, versículo 1. Porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Esta es una iglesia que nació por un hijo espiritual de Pablo llamado Epafras. Ese fue el fundador, el pastor de esta iglesia. Eso es lo que tiene el poder del Evangelio, que es una onda expansiva. Estamos hablando de una carta escrita en la cárcel, es una carta carcelaria desde Roma, a una iglesia que el apóstol no los conoció, pero es exactamente como el discipulado ocurre en nuestra iglesia, que me ha tocado bautizar a hermanos que yo no conozco personalmente, pero sí conozco a los padres espirituales de esos hermanos. Así que es importante que sepamos que la palabra de Dios corre por encima del tiempo de nosotros, o sea, del espacio físico o del trato personal. Es mucho más allá. Para esta iglesia, que sus inicios fueron sanos y todo, siempre vamos a ver que el diablo va a meter en medio del trigo, que va a meter cizaña. Y la cizaña se refiere a la mala doctrina. En este caso vamos a ver el huevo de lo que significó después el gnosticismo. El gnosticismo viene de gnosis, que es conocimiento. Fue un sincretismo, una mezcla de cristianismo, mezcla de legalismo judío, porque los judíos eran muy legalistas, de filosofía griega, muy dado a la filosofía griega, y al misticismo oriental. Esa mezcla, ese sincretismo que daña el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para la salvación, por sí solo. El Evangelio no necesita aditamentos agregados para fortalecerlo. Es dinamita por sí mismo. La palabra de Dios cambia el corazón, transforma la vida. No necesitamos agregarle cosas. Si le echamos más agua a la leche, llega un momento en que la leche no alimenta. La pureza tiene que mantenerse, y aquí vamos a ver el huevo del gnosticismo, las filosofías huecas y engañosas sembradas dentro de la iglesia del Señor, no en los tiempos de Colosas, sino en los tiempos modernos también. Hay gente que quiere sentirse súper espiritual y agregando cosas que no tienen que ver con Cristo y que dañan totalmente, leudan la masa pura del Señor. Entonces, hoy vamos a ver esto. Esta iglesia ya había maestros judaizantes o falsos apóstoles que obligaban a guardar días de luna, a guardarse de alimentos, a privarse de alimentos. Hay un culto a los ángeles. No toques, no manejes, no hagas esto, no hagas lo otro. Todo con una apariencia muy ascética,
El ascetismo viene siendo como privarse de todo lo material para vivir como un monje o como un Dalai Lama allá del Tíbet. No, privado totalmente. Lo material es malo, solamente lo espiritual es. Es más, Cristo no vino en cuerpo, era una emanación de Dios. Entonces todas estas cosas locas que se van mezclando comienzan aquí. Y Epafras, el pastor de esta iglesia, va donde Pablo, y Pablo produce esta carta en respuesta a la mala enseñanza que se estaba filtrando en la iglesia. Y por eso, que hermanos, yo quiero decirles que una de las advertencias muy claras es que yo como pastor debo ser muy celoso, porque el diablo va a sembrar cizaña en la iglesia de Cristo. Y va a haber instrumentos, agentes de Satanás, que ni siquiera se dan cuenta que son agentes secretos de Satanás, pero que la única forma de descubrir cómo están dañados por su mala doctrina es a través del discipulado bíblico. Si pasan el discipulado bíblico, sabemos con quién estamos tratando, y va a saltar la mala doctrina enseguida. Y tenemos que estar muy celosos, porque ya donde ya existe una herejía, ahí, Dios mío, preparémonos, porque ahí sí la iglesia se autodestruye. La leche tiene que estar pura. Y el peligro de una mala enseñanza era desplazar la preeminencia de Cristo por otras prácticas rituales o sometimiento de la carne, ayunos, guardar los días, guardar sed de alimentos. Todo eso era una simple apariencia, pero se nos puede colar a nosotros ese asunto. El corazón de esta carta está en Colosenses 1, versículo 15 al 19, es el corazón de la carta, y ya lo voy a ponerlo. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es Él? Jesucristo, el primogénito de toda la creación. Él es primero que todo. No es que Cristo fue el primero que Dios hizo, no. El primogénito es porque Él destaca como lo más grande de Dios. Verso 16, porque en Él, o sea en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, las visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es en el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Cristo es el Señor de la creación, es el primogénito. Él es el que tiene el dominio de todo lo creado. Todo está sujeto a Él, y es la cabeza de la iglesia. Cristo es la preeminencia. No hay nada que pueda sustituirlo a Él, nada que lo pueda desplazar. Si usted quiere llegar a Dios a través de prácticas religiosas o rituales, privándose y golpeándose la carne para sentirse más espiritual, está equivocado. Por eso se me encanta cómo el Espíritu Santo controló este culto, que antes de entrar a este púlpito se cantó: tu gracia en mí, tu gracia en mí. Yo soy el resultado del Espíritu Santo en mí. Yo soy el resultado de someter mi cuerpo a exigencias supuestamente espirituales. Eso es bien, hay que tener bien claro, porque de lo contrario podemos considerarnos a nosotros mismos como personas especiales, porque personas que se han elevado. Miren, Occidente, que somos nosotros de Occidente, que tenemos una raíz fuerte cristiana. Occidente ha sido invadido por misticismos orientales, el yoga, la meditación trascendental. Me acuerdo de los tiempos, Estados Unidos, que era un país muy cristiano, fue invadido por el misticismo. Yo recuerdo una serie cuando tenía 14, 15 años, que era de David Carradine, y eso era en aquel chino que se mete en los vaqueros en el medio oeste, huyendo de un asesinato que cometió contra un hijo de un emperador, y
se enfrentaba al vaquero como un salvaje, bruto, animal, y el chino muy controlado de sí mismo, con un dominio, con una control de su cuerpo, de su espíritu. Oye, eso influyó en mi vida. Yo me acuerdo que con de repente nosotros andábamos también con camisas. Mirá, con camisas amarradas y todo, y en sandalias. Y nos mezclamos y practicábamos karate y kung fu. Y había uno que era amigo mío más loco que yo en ese tiempo, que hacía, ese tipo vivía el orientalismo. Pero todo, imagínense, todo eso son caricaturas de espiritualidad que no conducen a nada, que no sirven para nada. Todo se hace en la obra perfecta de Cristo. Cristo es la preeminencia de todo. Él es completo. Miren, léanse también, aquí marqué 1:15 al 19, leímos hasta el 19. Dice, por cuanto, dice el verso 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Toda plenitud. Él es suficiente. Capítulo 2, versículo 9. Dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. Y dice el verso 25, de la cual fue 25, no, versículo 2, 9, 10, versículo 10. Y vosotros estáis, ¿qué? A ver, hermano, lígalo conmigo. ¿Estáis qué? Completos en Él. ¿Nos falta algo? ¿A usted le hace falta un pedazo de espiritualidad con Cristo o Cristo viene completo? Con Él estamos completos, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Él es la cabeza de todo. Estamos completos, no necesitamos agregar super espiritualidad para... No, Señor. Todo es obra de Él en mí. Bendito sea el Señor, porque no estamos dependiendo de ritualismos extraños. Y vamos a ver que esta iglesia que fue formada, miren, el apóstol va a decir aquí, acuérdense que este título se llama Los resultados de la palabra del Evangelio en la iglesia del Señor. Vamos a leer en primer lugar que cuando se predica el Evangelio, la convivencia natural del cuerpo de Cristo son tres cosas: fe, esperanza y amor. Esos son los tres elementos más importantes de la iglesia de Cristo: fe, esperanza y amor. Y esta iglesia que el apóstol no conoció tenía esa base ya, pero se estaba metiendo la cizaña dentro de la iglesia. Veamos, tengo que ir un poco rápido porque se puede ir calentando la cosa para abajo. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Pablo está hablando como apóstol, pero un apóstol que no se autodesignó apóstol, ni se tituló apóstol, sino que el apostolado significa que Dios autorizó a esta persona para cimentar la iglesia del Señor, y todo lo que él escribió es palabra de Dios. Él está actuando bajo la autoridad de Dios. Por eso dice, por la voluntad de Dios. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Este saludo siempre está en todas las cartas de Pablo: gracia y paz. Peace and grace. Vamos, grace and peace. Bueno, pues está bien. Grace and peace. Grace and peace es que gracia, porque todo lo que soy es por la gracia de Dios, y la paz, que si no hay paz no disfrutamos nada. La paz, que es la satisfacción espiritual de estar conformado a la imagen de Cristo, sabiendo que Él soporta mi corazón y mis emociones. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Habiendo, dice, oído de vuestra fe. Gracias y paz a vosotros de nuestros, ya lo leí, ¿no? Verso 3. Siempre orando por vosotros. Siempre orando por vosotros. La iglesia del Señor se sostiene sobre la oración.
Y damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído, y aquí viene la parte, oro por ustedes, pero yo doy gracias a Dios de que he oído de ustedes, ¿qué? De vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Aquí están los tres elementos. Fe, he oído de vuestra fe. ¿Qué es la fe? Es la confianza absoluta que Cristo es nuestro Redentor, la confianza absoluta en las promesas divinas, la confianza absoluta de que Dios cuando habló dijo verdad y yo descanso en esa verdad como creyente. Pero también esa fe produce un amor entre nosotros, un amor que es el distintivo de una buena iglesia del Señor. Pero a la vez también está la fe, el amor, pero está la esperanza. ¿Qué es la esperanza? Que un día vamos a estar en presencia con Él en los cielos, que un día vamos a estar con Él para siempre, que un día vamos a gozarnos mutuamente en el reino eterno del Señor, en el descanso eterno de la paz, donde no habrá ni enfermedad ni dolor. Tenemos la esperanza de encontrarnos con Él, porque nuestros tesoros no son terrenales, sino celestiales. ¿Por qué? Tenemos esperanza, porque ponemos la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque muertos sois y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús, como lo va a decir Colosenses 13 en su momento. Tenemos esa fe, ese amor y esa esperanza. Y nosotros como iglesia tenemos que, esos son los síntomas. Es suficiente en el Evangelio de Cristo y su palabra verdadera, porque usa aquí la palabra verdadera. ¿Por qué verdadera? Porque va a haber cosas falsas que se van a ir metiendo. Hermano, uno puede ver uno de los grandes, Santo Tomás de Aquino, que era el padre de la filosofía en el tiempo de uno de los grandes filósofos dentro del catolicismo, un gran filósofo, pero tú llegabas a razonar sobre Dios, sobre silogismos, sobre prácticas filosóficas para llegar a lo elevado de Dios filosóficamente. Eso no tiene ningún valor, hermano. Por filosofía siempre he dicho, y sobre todo la griega, que la filosofía es un ciego buscando un gato negro dentro de un cuarto oscuro donde no hay cuarto ni gato. O sea, no vas a encontrar nada. No podemos llegar a la verdad de Dios a través de lucubraciones y de toda una serie de artificios. Yo suficiente fregado estaba yo, por eso es una palabra muy panameña, de estar embebido de filosofías vanas, huecas, sutilezas y estupideces, para ponerlo de una palabra más fuerte. Yo soy por Cristo, por Él en mí, ha habido un cambio en mi corazón, porque suficiente locura leí para saber que estaba en un laberinto sin salida, y el único que iba a quedar es el loco. ¿Por qué? Porque todo es obra de Dios en mí. Cristo es la redención, la justificación, la sabiduría. Cristo es el todo. Él es el todo, lo que lo llena todo. Y leímos hasta el 5, ¿verdad? Muy bien. La palabra verdadera del Evangelio. La iglesia tiene que convivir con esos tres elementos: fe, esperanza y amor. En 1 Corintios 13, 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Y por qué el mayor de ellos es el amor? Cuando estemos en el cielo, ¿no?, y reinando con Cristo, ya la esperanza no va a ser necesaria, porque es realidad. Y las palabras de Dios van a ser evidentemente consumadas y probadas. Así que la fe ya es una realidad. Lo que sí va a quedar, ¿qué va a ser? El amor. El amor es la máxima expresión, lo más grande que hay. La preeminencia de Dios es el amor. Entonces, cuando hablamos de fe, y la fe es todas las promesas del Señor Jesús, son apoyo poderoso de mi fe.
dice el himno en primera de Juan 5, 4, 5. Primera de Juan. Vamos a usar la epístola de Juan, el capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué es lo que vence al mundo? Cristo en mí, en su palabra. Cuando hay un ataque del diablo en el mundo, cuando hay un ataque desmedido de Satanás, ¿qué es lo que sostiene que me hace estar firme? El escudo de la fe, la espada del Espíritu, que es su palabra. Eso es lo que me mantiene firme, no estando sometido yo a acostarme en una cama de clavo. Es tanta locura que hay. El versículo 5 lo leímos. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quién es el que produce un cambio tal? Si no nazco de nuevo, no puedo ver el reino de Dios. Si no nazco de nuevo, tampoco el Espíritu Santo puede hacer el cambio en mí, que son como ríos de agua viva, de agua viva. Entonces el apóstol está usando palabras para destacar que lo más grande es suficientemente grande y preeminente, la palabra verdadera del Evangelio de Cristo. La palabra verdadera del Evangelio de Cristo. No entremos en cosas, hermano. Hay un montón de cosas que no tienen valor, que se han colado en la iglesia del Señor y siguen colándose, filtrándose, como dice Gálatas, que son como espías que se han introducido a escondidas para someternos a esclavitud. Esclavitud suficiente. Tú debes sentirte contento con tener la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo y la iglesia del Señor. La palabra, el Espíritu Santo y la iglesia es suficiente. No necesitamos más nada que eso. La fe. También está la marca en 1 Juan, el amor. 1 Juan 3:15. 1 Juan 3, versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En medio de nosotros, como iglesia de Cristo, el amor es el distintivo de que he nacido de Dios. Y no puede haber aborrecimiento. Ningún hermano puede decirle al otro hermano, no me cae bien. Oye, qué antipático este hombre. El que aborrece a su hermano, ¿qué es? Homicida. ¿Qué significa homicida? Lo mató. Caín mató a Abel. Caín mató a Abel físicamente. Pero yo puedo matar a mi hermano solamente aborreciéndolo. Lo mató. Y una iglesia de Cristo debe ser amorosa, totalmente amorosa. Y eso no es una práctica que viene de ritualismo, viene de cuestiones externas. Viene de Dios, porque el amor viene de Dios, porque Dios es amor. Entonces, el que no ama, el que aborrece a su hermano, ¿qué es? Homicida. Si usted me va a decir como pastor, usted tiene un problema con un hermano aquí, yo lo que le voy a decir, hermano, antes que se convierta esto en récord, vamos a llamar al hermano para que ustedes se reconcilien ahora mismo, porque si no se reconcilian, no son hermanos en Cristo, porque el amor es el que cubre multitud de pecados. Verso 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Oye, te digo, unos hermanos de verdad. Poner la vida por el hermano. ¡Wow! Eso es hermandad. Eso es hermandad. Oye, tremendo. Poner la vida por los hermanos, así como Cristo la puso por nosotros. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Cerrar el corazón, digo, oye hermano, tengo hambre, digo, bueno, vamos a orar. Huele, Señor, un sancocho a este hombre. Te pido el corazón, Padre, por favor. Cerrar el corazón. ¿Dónde está la hermandad?
¿no? Pero el que dice el verso 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. De hecho y en verdad. No de, a ver, que los latinos somos muy dados, abrazo, beso, pero mucha lengua. Aquí habla de qué? Hechos y en verdad. Hechos y en verdad. Entonces el amor debe ser nuestras relaciones cotidianas, nuestra relación en todo momento. La facilidad de pedir perdón, de reconciliarse, no guardar rencor, de que el amor, ese amor que está hablando aquí, a la inmensidad como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y el otro elemento que se ve en esta iglesia, dice Pablo, he oído de vuestra fe, he oído de vuestro amor, he oído de la esperanza que tienen de que un día estaremos con el Señor. ¿Dónde se ve el amor? Vamos a buscar aquí mismo, 1 Juan 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, hablando de su venida, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Un día, esa es nuestra esperanza, que lo vamos a ver cara a cara, le veré. Verso 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es decir, que si tenemos la esperanza como una expectativa continua en la iglesia del Señor, nos limpiamos a nosotros mismos. Un hermano que pierde de vista la esperanza de que Cristo se va a manifestar un día, no le importa, porque no tiene presente la venida de Cristo. El cristiano, o el buen cristiano, piensa que el Señor va a venir pronto. ¿Cuándo va a venir? En el momento menos esperado se va a manifestar nuestro Señor. Entonces, es suficiente con fe, esperanza y amor. No hay que agregar más cosas. La preeminencia de Cristo hace que se produzcan esos tres elementos suficientes para tener un resultado puro en la iglesia del Señor. Y cada día que pasa, me doy cuenta cada día más que como pastor, mi labor fundamental es apacentar la grey con la palabra de Dios. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si se predica la palabra, este va a ser el resultado. Fe, esperanza y amor. Este es el resultado. No necesitamos más nada. Y cuando el Señor iba, en el último encuentro del Señor, que estaba con sus discípulos, cuando se dio aquella última pesca milagrosa, el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿tú me amas? Pastorea, apacienta mis corderos. Y 3 veces le preguntó lo mismo. La labor fundamental de un ministro de Cristo es pastorea, apacienta, pastorea, apacienta, porque ahí depende la salud de la iglesia del Señor. Pero se va a filtrar, siempre va a haber filtraciones, porque el diablo no va a permitir que el trigo nazca ahí, pues. Usted ha visto, una vez sembramos unos otoes. Oye, los otoes iban bonitos. Pasaron como 15 días o un mes. Y fui a ver los otoes y estaban con una cizaña, pues, espinosa, que estaba estrangulando el otoe. Y para yo zafarla, me puse uno por uno a zafarlo. Cada uno tenía su cizaña puesta. Y quitar, ¿qué problema? Porque estaba ahorcando el otoe. Y si tú siembras caña, va a haber un arbusto del diablo, una cizaña que parece caña. Y estás echándole agua a la falsa. Eso me lo dijo un campesino y me lo dijo mi hermano, que es agrónomo, que dice, si tú siembras una caña, va a haber una caña falsa al lado. Si siembras un maíz, va a un maíz falso. Si siembras un tomate, va a haber un igualito al tomate. Y el Señor con su naturaleza, en la creación, nos muestra cómo el diablo no va a permitir en ningún momento que esté el trigo suavecito, así, cultivado,
sin ninguna malicia al lado. No, tenemos que estar alerta, alerta, porque la infiltración se va a dar. Otro texto sobre la esperanza está en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen, ¿qué? Esperanza. ¿Vamos a tener en la iglesia sepelios? Yo quisiera que ninguno se muriera. Pero yo tengo matrimonios, tengo presentaciones de bebé, pero tengo sepelios también. Sí que va a haber en la iglesia sepelios, hermano. ¿Entonces qué significa eso? Cuando un hermano de nosotros se va, ¿cuál debe ser la actitud? No entristecerse como aquellos que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza tienen un luto, tienen un vacío, tienen un golpe de la vida. Es duro. Yo supongo que debe ser duro perder un hijo, perder una madre. Pero cuando yo tenemos la esperanza de que voy a encontrarme o reencontrarme con aquella persona que partió, enseguida el Espíritu Santo me consuela por esa esperanza, me purifica. No me sigo agobiando. Pero para aquel que no tiene esperanza, la vida es 2 metros bajo tierra. Termina 2 metros bajo tierra. Pero el cristiano no se entristece, porque tenemos esperanza. Y sabemos bien que dice Cristo: ¿de qué sirve que ganes el mundo si vas a perder tu alma? Lo más importante es tenerlo a Él. Es suficiente tenerlo a Él. Dice el verso 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Lo vamos a recordar de mi hermano Eduardo González, que era muy conocido aquí en la iglesia. Estaba tempranito aquí, nunca fallaba ese chileno. El chileno era un prusiano. ¿Te acuerdas, Héctor? Bárbaro. El hermano González se fue, se le reventó la aorta. ¿Verdad, Alcedo? Era la aorta. ¿Dónde está el hermano Alcedo? Bajó. Dice, cuando estábamos ahí, nos llamó, se reventó la aorta y estaba como un río ahí adentro. Al día siguiente se llevó y al hombre le hicieron lo posible por sacarle el agua de la sangre, o pudieron. Y recuerdo cuando entré allá al quirófano, estaba con una máscara de oxígeno. Y cuando me vio entrar, se quitó la máscara. Me dice: pastor, estoy preparado para partir con el Señor y verme con mi Inesita, su esposa. ¿Recuerda todo, Tony? Inesita. Eso para mí fue un soldado. Verdaderamente es algo impresionante, un soldado que se despide de este mundo. Yo sé que no voy a salir de ahí, pero estoy preparado para estar con mi Señor. Esas son las cosas. Pero si todo tu corazón está aquí metido en esta tierra, el miedo a la muerte nos sofoca y nos lleva: ay, no me quiero ir, no estoy preparado. Ese para mí fue un ejemplo de despedida bárbara. Ese chileno se fue con las botas puestas, esperando en el Señor. La esperanza. Yo mismo. No, pero dale. Ya, olvídese del té ese. Ya. Se me olvidó. Ya, todo tranquilo, ya. Vamos. Que se derrame, después lo recogemos. Eso no. Bien, leímos hasta el 18. Dice: porque el mismo Señor, dice aquí, el verso 16, porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel, está hablando con potencia, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos. Mire, Pablo no vio el arrebatamiento, pero todo buen cristiano espera el arrebatamiento del Señor. Luego nosotros los que vivimos
los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras: Cristo viene, nos vamos a encontrar con el Señor. Y la iglesia primitiva, aquella iglesia perseguida, aquella iglesia que tuvo años en la persecución, hermano, déjalo, no importa, no, tranquilo, que la carne es débil, hermano, te van a quedar mirando a ti. Está bien. Carne es débil, ¿sí? ¿Sí o no? Por eso no me gusta la televisión. ¿Por dónde iba? Bueno, 18, ¿no? A la iglesia primitiva. La iglesia primitiva. Oye, ¿dónde está Gunther? Ya lo tiraron a los leones. ¿Cómo va a ser hoy? ¿Y dónde está Yusef? Que va, ya está preso. Está preso. ¿Y dónde está Ricardo? No sé. Está escondido, no sabemos dónde. Entonces, ¿qué hacían para alentarse uno al otro? Cristo viene, hermano. Cristo viene. La esperanza. La esperanza. Claro que la gente dice por ahí la esperanza. Hay una esperanza. Acuérdate que el diablo tiene su propio diccionario, ¿no? Para el diablo, esperanza es algo dudoso. Oye, ¿tú crees que me puedes entregar el carro? Chapisteado. Yo espero que sí. Yo espero. ¿Cierto? En la esperanza el diablo le ha puesto duda. La definición de esperanza. Nosotros lo decimos, yo espero. Es más, lo decimos peor nosotros aquí en el ambiente latino, decimos ojalá. ¿Has visto ojalá? Peor. Porque esas son reminiscencias del tiempo en que los moros estuvieron en España, que decían ojalá significa ojalá. O sea, Dios quiera que eso ocurra. Pero la esperanza de un cristiano es que va a reinar con Cristo y que va a venir Cristo y que vamos a estar allá. Y me acuerdo de mi esposa, yo le decía a mi esposa, quiero acelerar para ver si pago la hipoteca. ¿Qué vas a apurarte? Déjaselo al diablo, déjaselo al anticristo cuando venga. ¿Cuál es el sofoco tuyo de pagar la hipoteca? Cuando si viene el Señor, deja la hipoteca para el anticristo. Eso, pero enseguida te ubicas y dices, ¿verdad? ¿Cuál es el apuro? ¿Eso qué? Si nosotros, lo que aquí nos debe renovar es la esperanza de que nos vamos a encontrar con Él. Es lo que dice, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Hasta qué punto? Pero sin embargo nosotros algunos no tenemos esperanza, estamos pensando en la jubilación. ¿Con cuánto me voy a jubilar? ¿Ah? La esperanza no es sino la mecedora o el crucero o ¿qué esperanza? Pensamos que vamos a ser fuertes porque nadie se siente que está viejo. Ya a mi edad mía, a la edad mía, ya un tipo de 60 y pico años, un pelado, aunque yo sea menor que él. Pero si tú le preguntas a uno de 22 años, dice, oh, ese tipo está muriéndose. ¿Ah? A uno de 22, pero para nosotros, cada uno se analiza que está bien, que está fuerte, oye, está pelado, ¿ah? Y aquí en Panamá todo el mundo se muere de la misma enfermedad. Tú le preguntas a alguien, oye, ¿se murió? Sí, hombre, se murió lleno de vida. Todos se mueren llenos de vida. ¿Sí o no? Todos se mueren llenos de vida, como diciendo como tratando de esquivar la muerte y de esquivar la concepción. Pero el cristiano no piensa en la muerte, pensamos en la resurrección. No estamos pensando, ¿dónde me van a enterrar? No, estamos pensando en el cuerpo de gloria que el Señor nos va a revestir cuando estemos con Él. Todo esto es temporal, este cascarón viejo se va a ir. Y algunos dirán, hay gente que piensa, si yo me muero, pastor, si yo me muero viejo, allá estaré viejito también. Digo, preguntas así absurdas, ¿no? Si me muero niño, soy niño. Si me muero viejo, soy viejo. No. Es un cuerpo que no va a conocer enfermedad ni dolor, es un cuerpo perfecto. Pero si no hay esperanza, perdemos la visión del asunto.
Y el otro elemento importante del resultado de la palabra verdadera predicada sanamente está en el fruto y el crecimiento. Volvamos a nuestro texto en Colosenses. Sitúese en el versículo 5b, cuando dice, vamos a leer el 5 nuevamente: a causa de la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis sido por la palabra verdadera del Evangelio, por la palabra verdadera del Evangelio. Esta es la parte que hay que destacar, que la palabra verdadera del Evangelio, ¿qué produce? Dice el verso 6, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. La palabra del Evangelio, hermano, tiene que llegar a todo el mundo. Y predicar el Evangelio ¿a quién? A todas las naciones. Y el mundo, Marcos dice a todo el mundo. A todo el mundo. Tenemos que predicar el Evangelio. Dice el apóstol, esta iglesia no la conoció el apóstol, como a todo el mundo, y lleva fruto y crece. ¿Qué es lo que produce la palabra de Dios? Fruto y crece. Siempre la iglesia del Señor va en avanzada. Fruto va a ser fructífera, pero acuérdense que el fruto, ¿de quién viene? De Dios viene el fruto. Produce fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. ¿Por qué crece y tiene fruto la palabra verdadera de Dios? Porque es la gracia de Dios en mí. Es una palabra pura que produce crecimiento. Isaías 55 dice que así como desciende la lluvia y la nieve y riega la tierra y la hace ¿qué? Germinar y da fruto al que come y semilla al que siembra, así será mi palabra, que no volverá a mí vacía, sino que hará aquello para la cual yo la envié. Siempre la palabra de Dios va a producir fruto y crecimiento. Y por eso, cada vez que nos encontramos en un grupo de la iglesia, si vamos a un retiro, no vamos enfocados, hará calor, hará frío, habrá piscina, habrá voleibol. No tenemos todo eso, podemos tener todas esas cosas, pero no es la meta. La meta es siempre ministrar la palabra para que haya ¿qué? Crecimiento y fruto, o fruto y crecimiento. Es lo que es la matemática de Dios. Fruto y crecimiento. Hasta el 8 leemos. Dice, como lo habéis aprendido de Epafras, este es el pastor de esta iglesia de Colosas, nuestro consiervo amado. Mire que hermoso, ¿no? Que el apóstol Pablo se considera de igual a igual con Epafras. Es un apóstol del Señor, pero Epafras para Pablo era un consiervo. Estamos en el mismo nivel, ministrando la palabra de Dios, que es un fiel Epafras, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Dios constituyó a unos profetas, a otros pastores, a otros evangelistas, a otros ¿qué? Apóstoles. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Así dice el libro de Efesios, la epístola a los Efesios. Dios constituyó pastores para ministrar la palabra, para que crezcan, para que se maduren, porque esta carta es para madurez espiritual, es un ejemplo. Entonces, ¿qué significa esto? Que el crecimiento, que el fruto, que el amor, que la esperanza, que la fe es producto de ministrar la palabra. Dios va a usar siervos, va a usar instrumentos que se van a encargar del alto propósito de ministrar la palabra de Dios a su iglesia, Y esta es la parte, ¿no? Vamos a buscar Mateo 13:23. Mateo 13:23, sobre las parábolas de Cristo. Mateo 13, versículo 23, que dice: mas el que fue sembrado en buena tierra
Este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Da fruto. ¿Quién es el que da fruto y el que hace y que produce crecimiento? El que oye la palabra, dice, y entiende la palabra. Esa palabra por sí misma es dinamita para producir fruto. Yo creo que nosotros debemos sembrar, tener como algo de práctica de agricultura para entender esto, porque no sabemos todavía la magnificencia. No teníamos como media libra así de semillas de zapallo, de calabaza, para los que no la comprenden. Y con esa media repartimos aquí en la iglesia zapallo para regalar, con media librita nada más, lo que se llama fruto y crecimiento. ¿Quién es el que produce eso? La palabra ministrada fielmente, la palabra ministrada fielmente. Y eso le digo a todos los hermanos que llegan: hermano, para saber qué traes tú, sométete al discipulado bíblico, porque también con el discipulado tú vas a también a ministrar a otros y vas a participar de la gran comisión de llevar el evangelio que produce fruto y crecimiento. Fruto y crecimiento. Y en estos tiempos más que nunca tenemos que darle dirección a la iglesia de Cristo en cuanto a eso, que no se meta a buscar divisiones. Mi hermano Dixon, está mi hermano Dixon aquí, pertenece a una iglesia en Nueva York. Dice Dixon, se metieron, pastor, a hacer un hotel. Estaba bien la iglesia, hicieron un hotel y trajeron un gerente, ¿verdad? Fue así, un gerente con calificación para administrar hotel, pero era el hotel para supuestamente darle hospedaje a misioneros, a hermanos de la fe. ¿Cuál fue el error? Traer un administrador. No, el error fue desde que hicieron el hotel. Amén. Hicieron el hotel, comenzó el error. Hacer actividades que Cristo no los mandó a hacer. Y se formó un desastre en la iglesia, horriblemente. Hay otros también. Aquí me dicen alguna hermana, pero pastor, esta iglesia puede ser guardería. Nosotros podemos tener una guardería allá abajo y a darle servicio, y tiene una entrada a la iglesia también, hermano. No, se oye bonito, parece bonito, pero es diabólico. Porque mira, nosotros podemos tener no una guardería, sino una escuela bíblica. Y si estamos hablando bien, tener una escuela bíblica, ministrar la palabra, pero está trayendo niños, teniéndole un seguro ahí, y unos papás que pagan y exigen. O vamos a hacer una escuela, pues. Hagamos una escuela, que la iglesia tenga escuela. Pero necesitamos ahora un administrador que no paga la mensualidad, que no hace los exámenes. Y el maestro que no cumple hay que votarlo y nos va a llevar al Ministerio de Trabajo. Entonces nos vamos enredando. Nos vamos enredando en cosas que Dios no nos mandó. Hay iglesias que fundaron hospitales en Estados Unidos, universidades como la famosa y prestigiosa Universidad de Baylor. Pero que se habla de Cristo ahí, no se habla nada, mi hermano. Hay hospitales que se mueren sin haberles compartido de Cristo, ¿viste? ¿Por qué? Porque se desvió la situación. La que produce fruto y resultado es el Evangelio de Cristo. Es el poder de Dios. O también convertir la iglesia en que, oye, pero si nosotros sumamos a todo el grupo evangélico, nosotros podemos tener un presidente. Vamos a convertir la iglesia en un partido político. Llegamos al poder y lo primero que vamos a hacer es que haya un artículo en la Constitución que diga que el que no recibe a Cristo no entra a la primaria. ¿Ah? Para eso funciona. Todas esas estupideces no tienen nada que ver, porque ¿usted cree que no se ha dado esa situación de que la iglesia sea un poder político para llegar y hacer los grandes cambios? Favor, la iglesia de Cristo por sí misma produce los cambios. Produce el cambio que nosotros podemos llegar. Cuando la iglesia de Cristo fue perseguida,
Durante el tiempo del Imperio Romano hubo 10 emperadores que la persiguieron atrozmente para erradicarla, pero entre más la perseguían, más crecía, y crecía y crecía y crecía, y se convirtieron cónsules, jueces, magistrados, procónsules romanos. Llegó el evangelio a todo el mundo. En los esclavos se convertían y les hablaban a sus patrones porque eran buenos esclavos. ¿Y qué pasó? Oye, se estaba yendo Roma para el cristianismo en medio de la persecución, hasta que vino el diablo con Constantino y dice, ¿por qué no la oficializamos? Y se vino la situación complicada. Pero entre más arreciaba la persecución, más crecía. Porque no necesitamos llegar al poder para conquistarnos la palabra. Si conquistar al mundo, eso me huele a Pinky Cerebro, ¿no? Ganar el mundo para Cristo. Ganar el mundo para Cristo. ¿Quién produce el resultado? Señor. Juan 15, versículos 4 y 5. Juan 15. Juan 15, versículos 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Solamente, ¿quién es la preeminencia? ¿Quién tiene la preeminencia? Cristo. Y como Cristo es la preeminencia, debemos permanecer con Él. ¿Y el resultado cuál es? El fruto. El fruto es normal. Y como dice, mucho fruto. Mucho fruto. Y no hay que esforzarse para que dé el fruto, porque ese fruto es de Dios y no nuestro. Usted no ve ningún árbol de mango pujando para sacar mango. Eso es algo que viene de la savia de adentro y así mismo de nosotros. Viene el fruto de Dios. Es el fruto de Dios en nosotros. Cristo, la esperanza de gloria. Y así mismo, 1 Corintios 3, 5 al 8. 1 Corintios 3, y aquí concluimos el texto. 1 Corintios 3, 5. Dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. ¿Qué es Pablo y Apolos? Servidores nada más. Nunca en el cristianismo se adiosó a ningún hombre de Dios. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Quién es el que produce el fruto y el crecimiento? Dios, a través de su palabra verdadera. Así que el que ni planta es salvo, y el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Bendito Dios, qué consuelo para mí como pastor, que el crecimiento no tiene que ver con mi discurso, no tiene que ver con mi predicación humana, sino del poder de la palabra de Dios en ustedes. Qué descanso para un pastor, saber que el crecimiento lo da Dios, únicamente Dios. Entonces, ¿qué es la iglesia del Señor? ¿Cuál es el resultado? No necesito añadir cosas, hermano, pero siempre va a haber alguien que va a añadir. Hermano, tú ya tienes el don tal, tú no estás completo, tú estás incompleto. Déjame decirte algo, yo estoy completo en Cristo Jesús. Cristo es la plenitud de la deidad, no me falta nada. Sí, pero tú guardas el sábado, no guardo el sábado, estoy completo en Cristo Jesús. Pero tú tienes tal cosa, como que te falta algo para completarte. Yo no estoy completo en Cristo, que es la preeminencia de Dios en mí. La preeminencia de Dios en mí. Porque, hermano, hay gente que se enseñorea del pueblo de Dios. ¿Usted no cree que un líder, la gente tiene fe en su líder? Pero el líder bueno es aquel que se basa en la palabra, hermano. Usted tiene que estar ahí como la gente de Berea, que estaba hablando Pablo y estaban verificando si era verdad lo que Pablo decía. Esa gente de Berea, ¿no? Que si usted no cree que hay un abuso de liderazgo, si un líder le dice, mire hermano, a las 6 de la tarde hay una unción debajo del puente de las Américas,
increíble. Yo recibí ahí una revelación, como vayan, yo calculo que hoy, que está la luna en tal forma, hoy va a ver que descansa, y la gente va. Aquí en Panamá hubo un asunto de la luna, de la Virgen que aparecía, ¿cómo era? Y no me acuerdo cómo era, que aparecía la cosa, y la gente iba. Digo, no, la palabra verdadera es la que hace crecer. La palabra verdadera es la que produce el fruto. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo en mí, el amor. Cristo en mí es la fe. Todo es Él. Por último, hermanos, para terminar, en una aplicación. Debes crecer en la fe para que tengas a Cristo como preeminente en tu vida. Lee tu Biblia, hermano. Lee la Biblia. Satúrate, que more, dice Colosenses, va a decir más adelante, que more abundantemente la palabra de Dios en vosotros. No dice que more, sino que more abundantemente la palabra de Dios en vosotros. Tenga la disciplina de saturarse de la palabra de Dios, porque Romanos 10, versículo 17, ¿qué dice? Que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Por favor, ¿quiere conocer la preeminencia de Cristo? Lea la Biblia. Leemos muchos libros del doctor tal, del doctor tal, del doctor tal, y al final el doctor tal es el que está estableciendo las pautas. Lea directamente la Biblia. Leamos la Biblia, no comamos comida recalentada. Si no creces en la palabra, no vas a amar como debe ser, y menos amarás a tus hermanos, y la esperanza de la vida eterna está debilitada. Es una realidad que el crecimiento espiritual determina muchas cosas. Por el crecimiento de la palabra se da la fe, la esperanza y el amor. Y no hay duda que no te dejará sin fruto. Por regla general, cuando nosotros estamos creciendo y poniendo por obra la palabra de Dios, nos convertimos en hombres prudentes, porque dice que el que oye la palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y lo que siempre pasa es que uno en la vida de fe, cuando comienza a obedecer, a amar a Dios guardando sus mandatos, a esperar en su venida, a amarse entre los hermanos, van a ocurrir cosas maravillosas. Yo mismo no sé cuál es el plan de Dios a seguir. Yo puedo tener un plancito, y ya hasta mi plancito puede ser día a día, porque no soy muy bueno para tener planes así a largo plazo. Pero sí me he dado cuenta que el Señor traza un plan maravilloso cuando tú le crees a Él y te sometes a Él. Él traza un plan que va más allá de mi comprensión, más allá de lo que pido y lo entiendo, porque poderoso es aquel que hace que todas las cosas ocurran de esa manera. No hay secretos aquí. Cristo es todo, Él es la preeminencia en todo. No busquemos para ningún otro lado, hermano. No busquemos para ningún otro lado. Vamos a orar en el nombre del Señor.